Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. La verdad, hermanos, es que estamos terminando el capítulo 4 y la palabra del Señor es tan para nosotros. Eh, Leíamos en versos anteriores, en el capítulo 1, que decía: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo fiel, poniéndome en el ministerio. Esto se refiere a predicar la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. No tan solo nos salvó, hermano, no tan solo nos salvó, sino que ahora nos pone a nosotros a anunciar que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Nosotros vemos este ejemplo claro, hermano, cuando Jesús libró al endemoniado de Gadara. El endemoniado fue libre de la opresión de los demonios que le dominaban, y el sentimiento del endemoniado fue irse con el Señor. Esto se refiere a irse con Él, al cielo, hermano. Quería ir con Él, dice. Más el Señor le dijo: no, vuélvete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. El ministerio de la palabra, hermano. ¿Cuál? ¿Qué tenía que contar el endemoniado? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ahora, esto está en nuestras manos, hermano. Todos los creyentes, sin excepción, son ministros de Dios para anunciar las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Cada uno en su lugar. Tenemos la principal separación entre el varón y la hembra, o entre el hombre y la mujer, cuando el Señor le da a cada uno un lugar y un orden de autoridad, pero todos pueden anunciar las misericordias que Dios ha hecho con cada uno. ¿Mm? Y eso debemos entenderlo. Y a causa de la salvación que hemos recibido y del ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, ahora nosotros, hermanos, tenemos que vivir una vida diferente. Diferente, hermano, y por eso tomé al endemoniado de Gadara. Él dice la palabra del Señor que vivía entre medio de los sepulcros. Él vivía en medio de los sepulcros. Él vivía en el cementerio. A causa de la violencia que se desataba en este hombre, lo ataban con cadenas, él las rompía. Cuando habla de cadenas, habla de normas, hermano. Está hablando de normas, de reglas. Pero él rompía toda regla, él rompía toda norma, él no se sujetaba a nada, él no se sujetaba a nada. Más cuando Dios lo libró, él se transformó en una persona pacífica y su vida cambió. Le aseguro yo que nunca más vivió entre los muertos. Hermano, y escuche con atención, le aseguro que él nunca más vivió entre los muertos. El Señor le dijo: ve a los tuyos y dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ya no hubo necesidad de encadenarlos. El hombre estaba en su sano juicio. Él tenía dominio sobre sí mismo. Y quiero que entienda que cuando el Señor hizo misericordia con nosotros, nosotros éramos igual que el endemoniado en nuestros sentidos, hermano. Mas el Señor ahora nos ha hecho libres, ha hecho misericordia con nosotros, y nuestra vida debe ser diferente. Y debe ser diferente como testimonio a esta obra que el Señor ha hecho en nosotros. En la palabra del Señor dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y está hablando del retorno del Señor. O sea, el Señor está diciendo: esto te escribo, aunque pronto vengo. Pero te escribo esto para que si tardo sepas cómo debes conducirte.
comportamiento, hermano, conducta. Y dice, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ya no vivimos en el cementerio, hermano. Ahora somos la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermano, acabo de hablarles del ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos y aquí agrega una calificación y dice que somos la columna, los que sostienen y defienden la verdad. Yo quisiera en esta hora hablarle con toda sinceridad a cada uno de ustedes, ¿quién es digno de ser columna y defensor de la verdad? ¿Quién de ustedes, incluyéndome a mí, somos dignos de sostener y defender la verdad de Dios? Mas Dios tuvo de nosotros misericordia. Y nosotros debemos entender lo que hemos recibido en plenitud. Debemos entenderlo, hermano. Debes comprender el lugar que estás en este minuto. Te ha tocado por misericordia de Dios. Escuchaba a una de mis hermanas dar gracias al Señor en la clase y hacía mención a la expresión que dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todo. Palabra fiel y digna es esta y digna de ser recibida de todo. Y hacía mención que hoy día la palabra dignidad, hermano, se utiliza mucho. Mucho. Cada discurso por ahí se habla de la dignidad del hombre, de la dignidad. Hay un movimiento grande, hermano, que se llama Apruebo Dignidad. Y ellos se sienten orgullosos, hermanos, de hablar de la nueva dignidad. No tienen ninguna vergüenza en hablar en la televisión y en los medios y difundir su dignidad. ¿Y qué es esta dignidad, hermano? El aborto. El aborto. El matrimonio homosexual y todo lo que esté en torno a la homosexualidad. El cambio de sexo. Cosas indignas e inmundas. Sin embargo, ellos se sienten honrados de hablar de esta nueva dignidad. Sin embargo, entiende, hermano, el Señor a nosotros ha puesto en nuestras manos una palabra fiel y verdaderamente digna, y muchas veces nos avergonzamos de ella. Ellos hablan sin tapujos de su inmundicia. Ellos hablan de divorcio, aborto, adopción homoparental. Hablan de uniones homosexuales, diciendo lo único importante es el amor y todo sea por la dignidad del ser humano. Hermano, y todo eso, no hay nada más indigno que eso. Sin embargo, nosotros tenemos en nuestras manos, por voluntad de Dios, una palabra digna de ser recibida por todos. Digna, hermano. La única palabra digna que hay debajo del cielo. Cristo Jesús vino al mundo. A salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros, los peores de todos. Y no tan solo eso, hermano, te ha puesto por ministro de esta palabra digna y te avergüenzas de ella. Y por eso la palabra del Señor también dice en esta hora, por eso trabajamos y sufrimos oprobio, pero sufres el oprobio, hermano. Nos avergonzamos de hablar de nuestra fe. Y aquí en esta mañana el Señor nos habla en esta dirección con un solo propósito, para que seamos buenos ministros de Dios. Buenos ministros de Dios. Y dice en su palabra, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, no estoy hablando de la salvación del alma, hermano, porque la salvación es por gracia. Pero ahora tienes una vida, hermano. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y ahora el Señor va a tardar un poco en venir a buscarte. ¿Qué vas a hacer con ese poco de tiempo? El Señor en esta mañana te está diciendo,
sálvala. ¿Y cómo se salva la vida, hermano? Ocúpate en la salvación, en la profesión que Dios te ha dado, ministro del Altísimo, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero el Señor nos habla en esta hora para que nos examinemos a nosotros mismos. Dice la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué significa esto, hermano? Me voy a dirigir a las personas más jóvenes. Aunque seas joven, hermano, no seas como la gente de este mundo. ¿Qué hace la gente de este mundo, hermano? Se pinta el cabello de diversos colores, hermano. Se tonsuran sus cabellos, se colocan tatuajes en el cuerpo, se colocan alambres por todas partes. Tienen un lenguaje desagradable, un lenguaje vulgar. Si eres un ministro de Dios, entonces no te vas a comportar como un joven, sino como una persona madura, para que nadie te tenga en poco, que vean que eres diferente. A lo mejor se van a burlar, se van a mofar. Le voy a decir una cosa, hermano. Mire, la palabra del Señor dice que el ministro tiene que gobernar bien su casa, tener a sus hijos en sujeción con toda en honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y quisiera hacer un alcance de esto, hermano. Dice que gobierne bien su casa. Para empezar, la primera habitación de tu casa eres tú mismo, hermano. La primera habitación de tu casa eres tú mismo. ¿Te sabes cortar el pelo, hermano? ¿Sabes vestirte como a Dios le agrada? Porque aquí la palabra del Señor dice: ten cuidado de ti mismo. ¿Eres un ejemplo, hermano? Y me dirijo a los hombres particularmente. ¿Te vistes como hombre, hermano? ¿O andas, entre comillas, a la moda? ¿Sabe que los ministros de Dios en el tiempo de Moisés, que eran llamados a ministrar en la presencia del Señor, que en su misericordia Dios los escogía del medio del pueblo? Hermano, entiende, si eres un predicador, has sido elegido del medio del pueblo para ministrar la palabra del Señor. Los sacerdotes vestían en forma maravillosa, hermano. Y esto está hablando de una vida agradable a los ojos de Dios. Tienes que parecerte cada vez más al que murió por nosotros. Ahora dice que gobierne bien su casa, a ti mismo, ser un caballero, ser una persona amable. Y cuando estoy hablando de amabilidad, de la palabra amable, hermana, vea la palabra amable. Una persona amable es una persona a la que uno ama. Es decir, esa persona es amable. Es para amarla, es para quererla, como decimos nosotros. No es tan agradable, es para quererlo. O sea, es una persona digna de ser amada. Y nosotros debemos ser amables, hermano. El que te escuche hablar, el que te vea vestirte, el que te vea comportarte, diga: él es una persona que se quiere, que vean al Señor en usted. Estoy hablando de las cosas más simples para empezar, de tu modo de vestirte, de los zapatos que utilizas. ¿Usas zapatos de hombre, hermano? ¿Son los colores adecuados? Estoy hablando de las cosas más simples para empezar. ¿Te cortas el pelo como hombre o te haces el corte de moda que tiene un impío por ahí que está arrastrando a todos a una conducta ambigua? Luego dice que tenga a sus hijos en sujeción. Examínate a ti mismo, hermano. Examina a tus hijos.
Tus hijos tienen, no sé, 6, 7, 8, 12, 14 años. ¿Cómo los llevas a la iglesia, hermano? No, es que usted sabe, son adolescentes, ya no les gusta la corbata. Hermano, aquí dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. No eres capaz ni siquiera de ponerle una corbata a tus hijos. Son rebeldes. Y le voy a decir algo, hermano. Eso no es la adolescencia. Ese eres tú, hermano. Esa es culpa suya. Porque la palabra del Señor dice aquí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué, hermano? ¿Ejemplo en qué? En palabra. En palabra. O sea, su modo de hablar tiene que ser un ejemplo. Nunca salga un garabato de tus labios, hermano. Nunca salga una mala palabra de tus labios. Sé un ejemplo en palabra. Una vez estoy en la oficina, hermano, con un grupo de compañeros de oficina, y alguien dice, no me acuerdo que estaban celebrando, y dice, ya cada uno va a contar un chiste. Así que cada uno contó su chiste, man. Un racimo de garabato, hermano. Hasta que me tocó a mí, hermano. Y conté un chiste, man. Así que me empujaron, fome, me dijeron, fome. Si lo bueno de ese chiste me dijeron, el garabato, pero yo no lo dije, por hermano. Porque tienes que ser diferente en palabras. Ahora, estoy hablando de un lenguaje con el que me relaciono constantemente con mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de oficina. Un lenguaje limpio. Pero luego, ¿lees la Biblia, hermano? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué digo lleno del Espíritu Santo, hermano? Porque muchos creen que estar lleno del Espíritu Santo, y disculpe un poquito las expresiones, pero andar llorando o andar temblando o perder el control de sí mismo. No, hermano. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra del Señor. Te sientas a una mesa, te buscan la conversación y que ojalá alguien diga, este no sabe más que hablar de la pura Biblia. Es lo único que tengo adentro. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Los discípulos cuando fueron llenos del Espíritu Santo hablaban con denuedo de la palabra del Señor. Pero ves programas de televisiones por hora. Ves series que te toman una semana y llenas tu mente, tu cerebro de cosas que no sirven. Y cuando te preguntan, te acuerdas de la pura telenovela. Hermano, cuídate de ti mismo, dice aquí. Ten cuidado de ti mismo. Cuida tu cerebro, hermano. Llena ese depósito con historias bíblicas. Deberías saberte la historia de Nadab y Abiú, hermano. Deberías saberte la historia de Sansón. Deberías saberte la historia de David y leerla una y otra vez. Deberías regocijarte en la historia de José. Deberías maravillarte en la vida de Abraham. Y deberías sentirte pletórico con la historia de Jesús. Ser parte de tu vida. Sé un ejemplo, dice la palabra, en palabra. No seas vano como los jóvenes, hermano. Aunque seas joven, sea un hombre maduro, que dice la palabra del Señor, en palabra. Y luego, en conducta. No solamente, como dice el cura Gatica, que predica y no practica, sino que en conducta. Un hombre de Dios, una mujer de Dios,
¿O acaso es poca la dignidad que te ha sido impuesta, hermano, de ser portador del Evangelio? Mire lo que dice Isaías capítulo 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Cuando dice cuán hermosos son sobre los montes los pies, no significa los pies, hermano, eso que mete usted dentro de los zapatos, sino la vida por donde tú caminas, tu vida, del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¡Cuán hermosa es la vida de estas personas! Un ejemplo para todos en conducta. Que los vecinos sepan que eres diferente, una persona que tiene algo diferente. Es más, que en algún momento de aflicción ellos vengan y toquen tu puerta. Toquen tu puerta. Porque saben que ahí hay algo. Palabra y conducta. Palabra y conducta. La mejor conducta, hermano. El más amable de todos. El más agradable personaje, mujer u hombre. Que se deleiten al estar contigo, hermano. Y dice la palabra del Señor, en palabra, en conducta, en amor. En amor para con todos, hermano. El amor de Dios en uno. Dispuesto a predicarle y entregarle la palabra a cualquiera. Mire, dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel. Si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida, cumpliste tu obligación. Cumpliste tu obligación. Hermano, en esta administración que tenemos, somos verdaderos obreros para el Señor. Y todo obrero, hermano, sabe que tiene que tener las herramientas con las que trabaja en las mejores condiciones, hermano, y en esta administración tú eres la principal herramienta, tu propio cuerpo, y debes cuidarlo para la obra del Señor. Como decía una hermana también que daba gracias en la clase donde estaba, me cuido en mi casa porque yo sé que mis hijos me están mirando. Quiero ser un ejemplo para ellos. Y quiero que el Señor me enseñe a cómo comportarme para ser un ejemplo para ellos. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Fe y pureza. Y hermano, y cuando habla de pureza, habla de ser siempre igual, hermano, no una mezcla. Porque hay algunos que son muy buenos cristianos y excelentes mundanos, hermano. Y viven en los dos mundos. Usted tiene que ser igual en su trabajo, igual en la iglesia. Usted tiene que ser igual compartiendo con amigos que no son cristianos, como cuando está arriba del púlpito, hermano. Usted tiene que ser la misma persona. La misma persona. Y a causa de eso, hermano, escuche la advertencia o la recomendación del Espíritu Santo. Entre tanto que voy, hermano, el Señor te manda a decir por su Espíritu Santo. Él está en el cielo, a la diestra del Padre, y nos manda a decir, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Si hay un mal endémico, hermano, en el pueblo de Dios, si hay un mal endémico en el pueblo de Dios, es que no leen la Biblia. Un pastor, hermano, un pastor tenía que predicar. Entonces, de repente, él abría la Biblia y, por decir, decía, vamos a leer en el libro del profeta Nahum.
El libro del profeta Nahum son 2 capítulos cortitos y es una sola hoja. Entonces, cuando decía eso, toda la iglesia se colocaba a buscar en el índice, hermano. A buscar en el índice. ¿A dónde están aún? No sabían ni siquiera que existía ese libro, hermano. Así que el pastor, como tenía Biblias colocaditas en las bancas para que leyeran los hermanos, fue y les sacó el índice, hermano. Porque nosotros deberíamos ser diestros en la palabra del Señor. Debería ser tan conocido este libro para nosotros. ¿No entiendes que fue escrito en la eternidad para ti? Para que sepas cómo conducirte en la casa del Dios viviente. Este libro maravilloso, dice el libro de Miqueas, les escribí las grandezas de mi ley y las tuvieron como cosa extraña. No las conocían. Así que el pastor dijo, y a mi propia Biblia le saqué el índice, dijo, para saber dónde está. Y aquí dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Ocúpate de la lectura. He escuchado a algunos hermanos dicen, sí, dicen, yo todos los días para quedarme dormido me pongo a leer un salmo. No leas nunca la Biblia para quedarte dormido, hermano. Todo lo contrario, preferiría que me dijera, no, yo al acostarme no leo la Biblia porque me amanezco leyendo. Pero no me diga, leo un salmo para quedarme dormido. Eso es poco interés, hermano. Ves una película y te amaneces viéndola. Te metes en una serial que dura una semana y no duermes en una semana, hermano. Y aquí dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Y es tan importante, hermano. No descuides el don que hay en ti. ¿Sabe usted que en todos nosotros hay un don? Y es el mismo, hermano. No estoy hablando cuando algunos dicen, descubra cuál es su don. No, hermano, el don que Dios nos dio es el mismo. El tuyo es el mismo que tengo yo, hermano. El don de la salvación. Ministro del Evangelio. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. ¿Sabía usted que Dios te escogió antes de la fundación del mundo? Cuando tú no eras, ya habías sido escogido por la misericordia de Dios para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Redime tu vida, hermano. No la pierdas. ¿Cuánto tiempo queda para que el Señor venga? Es más, ¿cuántos días te quedan de vida sobre este mundo? ¿Qué harás con esos días? A eso se refiere el Señor cuando dice en el último verso, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, para que salves esos días, porque tienen recompensa, un galardón, un galardón. Ocúpate en estas cosas, ocúpate en estas cosas. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si usted se ocupa de estas cosas, los demás al verlo verán su crecimiento espiritual, verán su casa ordenada, verán tus hijos convertidos al Señor, tu casa sujeta al servicio de Dios. Pero hay una cosa, hermano. Por grande que sea la estatura que obtengas a causa de ocuparte de esta administración, recuerda que lo que tienes es igual que el sacerdote, hermano. El atavío que Dios pondrá sobre ti es hermoso. Los que te vean verán algo extraordinario, pero nunca se olvide que debajo de ese traje hermoso estás tú, un miserable pecador. La gloria es de Él, hermano.
Porque si en algún momento crees que tu carne ha crecido, que tu carne está a otro nivel, que has crecido en estatura en tu carne, entonces te estás convirtiendo en un vulgar fariseo. El fariseo decía, gracias Señor porque doy los diezmos, doy las ofrendas. Gracias Señor porque cumplo todo lo que dice tu palabra y no soy como ese que está allá a la puerta, ese publicano. El que crece en el Señor, hermano, sabe que la hermosura es el traje que le pusieron y debe saber que ese traje es el de Cristo Jesús. Mira, hermano, Nadab y Abiú se acercaron a ofrecer incienso al altar del Señor e hicieron no conforme a la voluntad de Dios. Y dice que salió fuego del altar del incienso y los incendió, hermano. Se prendieron y cayeron muertos en el altar. Dios envió a Aarón a sacar los cuerpos. Y luego que los sacaron, le dijo, ya, el Señor le dijo, ya, ahora vas tú a Eleazar. Él era el tercer hijo. Aarón tenía 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Como murieron los 2 mayores, ahora le toca a Eleazar. A Eleazar lo vistieron de hermosura, le pusieron la misma ropa de sus hermanos, le pusieron el incensario en la mano y le dijeron, ahora tú vas. Hermano, acababa de salir fuego del altar y había matado a sus hermanos. Y ahora me toca a mí, dijo. ¿Qué va a pasar conmigo? Y subió temblando, hermano. Llevaba un incensario o es probable que haya ido a ofrecer sacrificio y llevaba el lebrillo con sangre y tiraba sangre para adelante esperando alcanzar misericordia. Así tienes que caminar tú, hermano, vestido de hermosura, pero sabiendo que si no eres destruido es por gracia y por misericordia, es por la sangre del Cordero que ha sido rociada sobre ti. Nunca tengas un mayor concepto de ti mismo. Si tienes a tus hijos en sujeción, si vives una vida agradable para Dios, no juzgues a tu hermano. No te creas más que él. Por eso la palabra del Señor dice, ten cuidado de ti mismo y ora por tu hermano, porque aquí dice, sé un ejemplo en amor, y no en un fariseísmo en que llegas a tener un concepto mayor de tu persona. Pero examina tu casa, hermano. Yo en este minuto tengo la autoridad del Señor para hablarte. Mira a tus hijos. Refléjate en ellos. ¿Están en el temor de Dios? Como dice la palabra del Señor. Piénselo. Dios quiere tener misericordia de usted. Ocúpate en estas cosas. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Irás creciendo espiritualmente. Pero allá abajito siempre estará aquel hombre que no tiene derecho, sino que está ahí por misericordia y por la gracia del Señor. Así que el Señor nos manda a hacer un ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. De eso nos habla la palabra del Señor en esta hora. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Escucha esto, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido. ¿Usted sabe lo que es nutrido, hermano? Alimentado con la buena palabra, con la buena doctrina. Un hombre sano espiritualmente. Voy a terminar con una experiencia, hermano. Hay un predicador que tiene un tremendo ministerio. Tiene mucha gente, mucha gente. Él comenzó hace algunos años y él llegaba con terno, corbata, muy peinadito y muy arreglado al templo. Y predicaba, incluso difundía sus predicaciones por radio y por televisión. Pero un día, hermano, se subió al altar sin corbata. Sin corbata. No estoy predicando la corbata y ojalá usted entienda lo que le digo.
Luego pasó un tiempecito y ya desapareció la camisa blanca y apareció con una polera, hermano. Luego desapareció la chaqueta. Luego él apareció sin peinarse, hermano, como los lolos así, y con una barba mal afeitada, sin afeitarse. Luego subió al altar en esas mismas condiciones con una polera con una raya en el pecho, hermano, y con unos blue jeans rotos en la rodilla y zapatillas blancas. En alguna parte se extravió del camino. Eres un ministro del Altísimo. Eres un ministro del Altísimo. Eres heraldo del Rey. Honra al que te llamó. Hermano, honra al que te llamó. Hasta con tu forma de vestirte, tu forma de hablar, tu forma de conducirte, la forma en que se visten tus hijos. Y como dice aquí la palabra del Señor, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Dice la palabra del Señor, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Es grande la dignidad, hermano, que nos ha sido conferida. Comportémonos, pues, dignamente. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te quieren. El Señor nos dé de su gracia, hermano, y nuestras vidas sean cambiadas en este mundo que se hunde en la indignidad. Este mundo que se hunde en la indignidad. Que haya un pueblo, hermano. ¿Sabía usted que los hebreos se vestían diferente, hermano? ¿Sabía usted que cuando alguien veía a un hebreo de lejos, decía, él es hebreo por su forma de vestirse? Lo distinguían. Ellos se vestían diferente a los demás pueblos. Pues llegó la hora, hermano, de honrar a nuestro Dios. De honrar a nuestro Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y honraremos al que ha hecho esta misericordia con nosotros. Dios te bendiga y te guarde, hermano. Dios haga contigo misericordia. Dios haga contigo misericordia. Cuídate a ti mismo. Viva el Evangelio. Hermano, el llamado que nos hace en esta hora el Señor es a la santidad. Hermano, no debes conformarte ni siquiera a caminar como el resto de la iglesia. Usted dirá, bueno, los demás cristianos lo hacen. No, hermano, cada uno no debe conformarse, sino ir mejorando cada vez con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos ser cristianos maduros, avanzados. Somos ministros de Dios. No puede ser tibio. Y se requiere de parte nuestra el mejor esfuerzo. El mejor esfuerzo. Por eso trabajamos y sufrimos oprobio. Ojalá llegáramos a ser sabios, eruditos, pero por sobre todo eso, hermano, cuídate a ti mismo. El diablo es más instruido que nosotros. Él es más diestro que nosotros. Por lo tanto, nunca tenga un concepto más alto de sí mismo, sino Dios sea su apoyo. Siempre mirándolo a Él. Siempre mirándolo a Él. Aún, hermano, y con esto termino, aún en nuestras recreaciones, cuando salimos de vacaciones, escuche bien, cuando salimos de vacaciones, cuando estamos por ahí jugando quizás a la pelota, cuando estamos divirtiéndonos en algo, cuando estamos riéndonos y haciendo algo que no es malo, no olvides, no lo olvides, eres ministro del Altísimo. Aleluya, al Cordero. Aún en tus distracciones, no olvides nunca
eres ministro del Altísimo. Bendito sea su nombre. Y nunca te avergüences. Conocí a un hermano, íbamos a trabajar a la construcción, a levantar un templo, a cargar con la carretilla. Y era tan extraño, hermano. No le estoy diciendo que lo haga, es más, no encuentro que sea adecuado, pero es un ejemplo. Y todos llegamos con blue jeans, con bototos, qué sé yo, con poleras viejas para trabajar con tierra, y el hermano llegaba con terno, hermano. Y de pronto, ahí hasta con corbata, con la carretilla, hermano. Y alguien le dijo, esas no son ropas adecuadas. Y él dijo, yo soy evangélico. No le estoy diciendo que sea lo adecuado, pero me entiende cómo deberíamos honrar nosotros a Dios en todo lo que hagamos, aun cuando andes con bototo, con unos blujines viejos trabajando. Pero que se note tu dignidad, la de un ministro de Dios, que te ha sido conferida por profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. No te impuso las manos a ti un anciano, hermano. A ti te impuso las manos el anciano, ese anciano de días. Envió a su hijo para morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre, limpiarte de todo pecado y hacerte digno del ministerio más glorioso que puede existir, al cual sea toda honra y gloria, ahora y para siempre.